Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros estamos aquí para hacer un tutorial más de este volumen llamado Correr para Vencer. Nuestro alimento diario, lógico. Nosotros vamos a hablar de la semana 3, donde el título del mensaje es Quiero que sepáis. Esto está basado en el versículo de 1 Corintios. Y básicamente él cubre gran parte del capítulo 11 de 1 Corintios. Y capítulo 11 de 1 Corintios, él comienza así: imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo podemos ser imitadores del Señor? Entonces hay algunos versículos aquí que me gustaría destacar a los hermanos. Es 1 Corintios 4:16, 1 Corintios 4:16, que dice así: Por tanto, os ruego que me imitéis. Nuevamente, Pablo desea que seamos sus imitadores. No, claro, no imitar cosas exteriores, pero imitarlo, cosas espirituales de él. Su experiencia, la manera como él sigue al Señor, la manera como él se entregó al Señor, la manera como él está enfocado en hacer la voluntad de Dios. Ese es el tipo de imitación como él es, de Cristo Jesús. Y también nosotros tenemos aquí en Efesios capítulo 5, vamos a ver Efesios capítulo 5 de Efesios, versículo 1. Él nuevamente dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vean, qué interesante. Él habla, sed imitadores. Significa, y aquí él dice ser imitadores de Dios. Cuando nosotros imitamos a Pablo y Pablo imita a Dios, enseguida nosotros estamos imitando a Dios, ¿es verdad? Entonces es una secuencia de esto que es muy importante en nuestra vida. Y también de 1 Tesalonicenses 1, vamos a ver capítulo 1, versículos 6 y 7, y dice así: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, el punto aquí: ser primeros imitadores de los apóstoles, y como los apóstoles son imitadores del Señor, de Dios, por tanto nosotros también somos imitadores del Señor. Y realmente, de hecho, esta palabra que los apóstoles hablan es, de hecho, es palabra de Dios. No tenemos dudas en cuanto a esto. Y entonces vamos a ver. En el día martes dice así: permanecer en Cristo y seguirlo. ¿Qué es imitar a Dios? O imitar a apóstoles, o imitar al Señor. Aquí, en las primeras líneas de este día martes, dice así: como vimos ayer, ser un imitador es andar en el mismo camino. Qué esclarecedor esto, ¿eh? Es tener la misma experiencia, es buscar tener la misma visión. Esto es imitar. También él cita un versículo muy bueno que está en Mateos capítulo 11, 29. Vamos a Mateos 29. Perdón, Mateos 11. Mateos 11, 29a, que dice así:
llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Miren, si nosotros imitamos al Señor, en verdad estamos andando en el mismo camino que el Señor, teniendo la misma experiencia, buscando la misma visión. Esto es imitar al Señor, imitar al Señor. De nuestra parte, en verdad, nosotros estamos aprendiendo del Señor. Cada vez, cada paso que damos en seguir al Señor, siguiendo al Señor, nosotros estamos aprendiendo nuevas cosas, nuevas lecciones que el Señor quiere darnos. Entonces, también en el capítulo 16 de Mateos, 16:24, es un versículo bastante conocido que dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, imitar también es seguir al Señor. Y para seguir al Señor, usted tiene que negar su vida del alma. Si no, usted no lo consigue, no consigue seguir al Señor, no consigue, por tanto, imitarlo. También en Primera de Juan, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5b, que dice así: por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, ¿qué es seguir al Señor? Es en verdad estar siguiendo al Señor, siendo perfeccionado en el amor de Dios, que estamos en el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, aquí nos muestra, en fin, seguir al Señor, imitar al Señor, en verdad es permanecer en el Señor, no salir más del Señor. Y nosotros debemos andar así como Él anduvo. Como Él anduvo, nosotros estamos siguiendo y vamos a andar de la misma manera. Y por fin en Apocalipsis, capítulo 14, Apocalipsis 14, versículo 4, nosotros vemos aquí: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Gracias al Señor, somos seguidores del Cordero, por donde quiera que va. Si Él va para el este, vamos al este. Si Él va para el oeste, vamos para el oeste. Si Él va al sur, nosotros vamos al sur. Si Él va al norte, nosotros vamos al norte. Entonces somos seguidores del Cordero. Donde Él está, nosotros estamos allí. Muy bueno. Entonces nosotros vamos para el día miércoles. Miércoles tiene el subtítulo aquí: conocimiento interior aplicado. Aquí vamos a ver volvemos a 1 Corintios capítulo 11. Vamos allá. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice así: el 2 primero. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, esta palabra, retener, es muy importante. Entonces, nosotros, como ministros del nuevo pacto, que es el tema del tema general de esta conferencia, de este alimento diario, ministerio del nuevo pacto, y por tanto, nosotros estamos para ser ministros del nuevo pacto. Y aquí tenemos un poco de característica del ministro del nuevo pacto. El apóstol pasa para nosotros y nosotros recibe. Entonces él recibe y también entrega.
lo que dice aquí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Primeramente, él recibe de parte del Señor, después él retiene esto de parte del Señor, pero él no se queda para él solo estas cosas, él entrega para los santos. Entonces, nosotros también, ministros del nuevo pacto, cuando seguimos las pisadas de los apóstoles, somos imitadores de los apóstoles como Pablo. Entonces nosotros debemos recibir, retener con nosotros y también entregar para otras personas que necesitan saber de estas verdades divinas. Y el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis, este verbo que fue utilizado como el tema del mensaje es muy importante para que nosotros, este saber, no es un saber exterior, un saber de conocimiento objetivo, es un saber interior, es un saber que cambia su persona. No es un saber, yo puedo saber muchas cosas, pero esto no cambia mi persona, no hace ninguna diferencia si yo sé o no sé. Entonces, este es importante que sepamos. Por ejemplo, aquí en el día miércoles yo quería mostrarles a ustedes algo. Aquí en el segundo párrafo, él dice así, pero quiero que sepáis, hay ciertas cosas que necesitamos saber. Sin embargo, no se trata de saber exterior que no cambia nuestra vida, nuestro vivir. Estamos hablando de un saber interior que trae revelación, porque eso sí nos transforma. Es un saber que nos lleva a tener una experiencia que causa cambio en nosotros. Muy bueno. Y el autor del alimento diario de esta semana, él va más allá. Él nos da un ejemplo muy práctico, y yo creo muy práctico, muy puntual, y es para nuestra ayuda. Dice así, veamos un ejemplo. Muchas personas saben que hacer ejercicio físico es bueno para la salud, pero ¿cuántos de hecho lo practican? El simple hecho de saber que el ejercicio físico es bueno para la salud cambia la vida de alguien. Para la mayoría de las personas, no. Sin embargo, hay algunos que sí se ejercitan porque ellos tienen un saber interior. Para muchos lo que ocurre es que saben pero no lo practican. Pero un día, de repente, en una consulta de rutina, el médico lo observa y se queda muy preocupado. Abre bien los ojos y le dice, no me explico cómo usted aún está vivo. La persona dice, ¿cómo es lo que tengo, doctor? Y el médico responde, usted está muy mal. Para salvarse, usted debe practicar ejercicio físico. Entonces al día siguiente comienza a practicar, pues recibió una revelación interior. Otros han tenido un infarto o algunas enfermedades graves y se vuelven muy aplicados, cambian su alimentación por una más saludable y hacen ejercicio. Ahora poseen un saber con revelación interior. ¿No es así? Entonces, este es el ejemplo muy claro. Y dice, continúa así. Es un saber que viene por medio de la luz, por medio de la revelación de Dios. Es un saber que nos lleva a conocer al Señor y que cambia nuestra vida. Gracias al Señor por este saber, que no es un saber común, es un saber interior que es capaz de cambiar nuestra vida. Vamos entonces para el día jueves. El jueves es un poco largo, pero en verdad no es muy largo en un sentido. Dice así, él habla de consagración. Indispensable para nuestra utilidad. Es verdad, para nosotros andar en el camino del Señor, para nosotros imitar al Señor, para que nosotros tengamos experiencia con el Señor, para que nosotros permanezcamos en el Señor, para que nosotros sigamos al Señor, necesitamos tener una actitud de consagración.
porque sin ella nada podemos hacer. Entonces vamos a ver el caso en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, primeramente, nosotros necesitamos tener esta claridad, que el amor del Señor nos constriñe para mostrarnos que Él murió por nosotros, Él murió por todos. Y también para que sepamos que nosotros que vivimos, no vivimos más para nosotros mismos, no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y también Él muestra un caso del Antiguo Testamento, de la ley del Nazareo. En número 6, del 1 al 10, solo voy a comentar aquí, es un voto especial, porque en el Antiguo Testamento, quien podía servir al Señor era la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Solo estos podían, que eran de la tribu de Leví, podían servir al Señor, el resto no podía. Pero, quien quería servir al Señor que no pertenecía a la tribu de Leví, entonces Dios abrió una puerta, una salida lateral, para quien quería servir al Señor. Entonces, Él no pueden cortar el cabello, no pueden pasar cerca de vid, no puede comer uva. Este es el principio de un nazareno. Entonces, nosotros vemos un caso que Él cuenta en Jueces, en el libro de Jueces, el ejemplo de Sansón y Dalila. Sansón, él era un nazareo. Él se había consagrado al Señor. Su voto de nazareo fue para servir al Señor, para ser siervo del Señor. Y allí él no podía cortar el cabello. Y la fuerza de él, el poder de él, estaba en el cabello. Entonces, con la fuerza en el cabello, él derrotaba a los filisteos. Un día, los filisteos hicieron una trampa, una conspiración, y le pidió a la esposa de él, Dalila, que lo seduciese y le preguntase para él dónde estaba la fuerza que él tenía, cuál era el secreto de su poder. Entonces, de tanto que Dalila apretaba, él finalmente le dijo que mi poder está en mi cabello. Entonces fueron y cortaron su cabello. Y cuando él dijo, los filisteos están aquí, cuando él pensaba que como en las veces anteriores, él podía y con su fuerza iba y volvía y destruía a los filisteos, pero de esta vez percibió que no tenía más fuerza. Y ustedes saben lo que los filisteos hicieron, le arrancaron los ojos de él, de Sansón, que no tenía más poder, y perdió la visión también. Entonces, ¿qué el autor quiere decir aquí? Él quiere decir lo siguiente: si nosotros paramos con nuestra consagración, nos detenemos con nuestra consagración, nuestra visión espiritual se torna ciega, no conseguimos ver nada más. Entonces, esto es muy importante. Nuestra consagración es para el resto de nuestra vida. Todos los días tenemos que vivir como consagrados al Señor para tener una visión espiritual del Señor, de las cosas del Señor, de su economía. Entonces, esto es el día jueves. Vamos para el día jueves. El día jueves, el cuyo tema del mensaje es el encabezar principio establecido por Dios. Entonces vamos a ver específicamente en 1 Corintios capítulo 11. Él dice, versículo 3, pero quiero que sepáis de que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Entonces nosotros tenemos aquí 3 sellos. Primer eslabón es Cristo. Segundo eslabón es Cristo y el hombre. Tercer eslabón es el marido y la mujer. Bueno, el primer eslabón, acá dice, Dios, la cabeza de Cristo. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema entre Dios y Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo, en la posición de hijo, Él obedece al Padre. Él vino para cumplir la obra del Padre, la voluntad del Padre. Entonces, para con Dios, Él es siempre sí y amén. Él no tiene dudas, Él no está reclamando, Él no cuestiona, Él confía en Dios. Entonces no hay ningún problema. Ahora, el segundo eslabón es Cristo y el hombre. ¿Cómo es? Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre cabeza de la mujer. El problema es que cuando Cristo es nuestra cabeza, el hombre tiene que estar encabezado en Cristo. Porque este encabezar de Cristo no es para darnos órdenes. Cristo nunca hace eso, haga aquello. Cuando Cristo es la cabeza del hombre, Cristo viene a dar suplir para el hombre. Él da vida para el hombre. Él no viene para dar enojos, no viene para exigir, Él viene para suplir vida. ¿Y cómo es el tercer eslabón? Es entre hombre y mujer. Esta relación es muy problemática, porque si nosotros vamos esto con nuestro hombre natural, esta relación no va a continuar. Entonces nosotros necesitamos ver cómo es los principios del encabezar. Vamos al capítulo 5 de Efesios. Más o menos allí nos cuenta cómo es. Voy leyendo para los hermanos. Versículo 22 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto está bien, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Primero, ser cabeza es ser aquel que salva al otro. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Esto es lo que el Señor habla, pero vamos a ver algunas cosas más. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, entonces el encabezar es para guardar el cuerpo, para amar al cuerpo y entregarse por el cuerpo. Esto es un buen ejemplo para el tercer eslabón, que es hombre y mujer. El hombre debe aprender a amar a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia. El hombre también necesita entregarse a ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, esto es lo que hace Cristo con la iglesia, siendo la cabeza de la iglesia. Esto es maravilloso. ¿Cuál es el objetivo de esto? A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, esto es aquí el día viernes, es un principio de el encabezar. Vamos para el día sábado. En el día sábado nosotros tenemos aquí el encabezamiento, dar la vida por los hermanos. El objetivo de este encabezamiento es que aquí el objetivo del orden, que es que las insondables riquezas de Cristo
fluyan y nos alcancen, ¿no es verdad? Entonces, el objetivo del encabezar es que todas las riquezas de Dios y las riquezas insondables de Cristo lleguen hasta nosotros a través del encabezar, a través del orden que Dios estableció. Así, si nosotros fuimos rebeldes a esta orden, al suplir va a ser cortado. ¿No es así? Nosotros vamos a ser pobres. Nosotros no vamos a continuar recibiendo las riquezas de Dios. Por tanto, esta orden de Dios es para recibir las riquezas insondables de Cristo para nosotros, para nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, muchas gracias por habernos visto. Entonces, el final, el domingo, dice el encabezar para la expresión de Dios. Ustedes tienen el resto del capítulo 11. Por causas del tiempo, necesitamos terminar aquí. Muchas gracias. Continúan viendo otros tutoriales y da un like ahí. Señor Jesús, muchas gracias. Amén. Hasta la próxima.